Hola. Hola, ahí sí. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, amigos, a una nueva reunión de oración. Queremos saludar a cada uno de los que están conectados. Vamos a ver quiénes están. Nos acompaña Hugo, Alba, Cristian, Edith, Gary, María Eugenia, Yamir, está también Ibaña. Muy bienvenidos a cada uno. Y bueno, para comenzar, quiero invitarlos a que podamos orar. El motivo de esta reunión es también poder orar unos por los otros, así que quiero invitarlos a que si tienen algún pedido, algún agradecimiento que quieran hacer audible, los invito a que puedan abrir su micrófono o también que nos puedan escribir al chat. Yo, Yani. Edith. Sí, Edith. Yo tengo un agradecimiento. Esta semana desde hace tiempo ya ven que yo había estado pidiendo por una amiga y hoy me dijo que ya se sentía mejor, así que doy gracias a Dios por eso. Ok, bueno, agradecemos también. Hola. Hola. Alba, Hola. dale Alba. Hola, buenas noches a todos los que están conectados. Quisiera pedir por mi prima Edith Bravo, que sigue con muchos problemas con su hija y son problemas bastante graves. El Señor solo lo sabe y sigo pidiendo por ella, también por todas las personas que están trabajando y que están en peligro de contagiarse. Por eso pido. Gracias. Bueno, gracias Alba por compartirlo. Yo quería agradecer porque nos ha mantenido el Señor con vida y salud a toda nuestra familia en estos momentos difíciles, así que agradecido por eso, porque las chicas también, así que ha estado bien eso. Bueno, gracias Yamir. María Eugenia también nos escribe, agradece porque su examen de COVID salió negativo. Y bueno, pidamos por ella también, porque tiene que trabajar todos los días. Pide por Patricio Rosales, que está grave, hospitalizado. Vamos a estar orando también entonces por Patricio. No sé si alguien más tiene algún pedido de agradecimiento. Yo quiero agradecer también porque hoy a mi cuñada Karina le hicieron un procedimiento, agradecer porque salió todo bien. Tiene que quedarse en observación esta noche, pero estamos confiados que va a seguir evolucionando bien, así que agradece mucho a Dios por eso. Bueno, si no hay nadie más, los invito a que podamos tener una oración. Amoroso Padre, que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, porque nos podemos reunir un día más, porque a pesar de no poder estar juntos físicamente, podemos tener este medio para poder reunirnos, para poder compartir, para orar unos por otros. Señor, quiero en este momento entregarte los pedidos que se han hecho audibles, pedidos por salud, por situaciones con familiares difíciles, pedirte por las personas que están pasando también momentos difíciles, que han perdido el trabajo,
por aquellos que tienen que exponerse también día a día para ir a trabajar, que tú les des, Señor, la protección. Y también agradecerte, Señor, por la salud que nos das a los que estamos aquí reunidos también, porque tú nos proteges cada día y proteges también a nuestras familias. Señor, queremos pedirte también que puedas dirigir esta reunión, que podamos estar atentos al mensaje que tienes para nosotros hoy. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora le doy el pase a Yamir, que va a tener la meditación en esta noche. Gracias. Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Feliz de estar acá nuevamente con ustedes, de tener la posibilidad, ¿cierto?, de estudiar un poco la palabra juntos, que el alimento de vida. Entonces, para iniciar, quisiera que inclináramos el rostro para poder orar y pedir la presencia del Señor. Señor, Padre nuestro, gracias por todas sus bondades, gracias por su amor que nos brinda cada día, Señor, por la protección, Señor, que hemos visto en los agradecimientos de los hermanos. Señor, queremos pedirles su presencia en este culto, que es de agradecimiento, Señor, y que queremos que su Espíritu Santo se mueva en los corazones para que este mensaje pueda ser de provecho en sus vidas. Todo lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco de la ley de Dios. Ese es el tema que tengo preparado para hoy. Nació por una duda que tuve esta semana y que estuve investigando un poquito acerca de la vigencia de la ley de Dios, digámoslo así, porque, ¿cierto? Sabemos que están los mandamientos que establecen la ley de Dios a nivel como de escritura. Tenemos ya los mandamientos ordenados, ¿cierto? Son 10, escritos por el dedo de Dios. Entonces, si lo pensamos un poco, nace una consulta, que es la que vamos a repasar un poco el día de hoy, acerca de qué pasa con la ley de Dios antes de ese hito de la tabla de los 10 mandamientos. ¿Existía ley? ¿No existía ley? Y si existía, entonces, ¿eran los mismos mandamientos que estaban contenidos en la ley? Y eso es lo que vamos a conversar un poquito el día de hoy. La ley. La importancia de la ley y de los mandamientos, eso vamos a contextualizarlo, porque preguntarse acerca de la ley, su vigencia, entonces si esto solamente estaba dado para el pueblo judío, ¿cierto? El pueblo de Israel, porque parece que cuando se otorga los 10 mandamientos, ¿cierto? Como que contextualiza al Señor, y aparece así en Éxodo 20, que se lo está dando, ¿cierto? Y le hace referencia, mira, yo a ti, este pueblo, te he sacado de Egipto. Entonces como que parece, ¿cierto? Y para algunas personas, hasta el día de hoy, ¿cierto? Dicen que por cómo están dados los mandamientos, ¿cierto? Y porque, por ejemplo, dentro de esos 10 mandamientos está guardar el sábado, por ejemplo, dicen, ven, eso estaría demostrando que los 10 mandamientos luego estarían no siendo vigentes al día de hoy, porque era dado y se dio entonces para el pueblo de Israel. Entonces, justamente preguntarse como, ¿qué pasa antes de los mandamientos escritos? Es resolver en el fondo la vigencia eterna de los mandamientos, porque si se estaban cumpliendo con anterioridad, es porque la ley de Dios era eterna y estaba con anterioridad a ser escritos en las tablas de la ley. Y ese es un conflicto, ¿cierto?, importante dentro de la religiosidad actual. Las distintas religiones, ¿cierto? Hay religiones que dicen sencillamente que hay que regirse por el amor, por ejemplo, porque el amor de Dios, ¿cierto?, lo cubre todo, y por lo tanto uno sencillamente tiene que amar de la forma que uno mejor pueda, o relacionan el cumplimiento de la ley con amar a Dios. Entonces, es importante entender cómo que está justamente la ley, su vigencia, y además porque, ¿cierto?, nosotros entendemos que en el centro del conflicto cósmico que se está desarrollando, en el cual nosotros estamos, ¿cierto?, viviendo en los eventos finales, justamente el cumplimiento de la ley y el mantenimiento de la ley
hace que exista un remanente en el tiempo actual que cumple justamente la ley y la mantiene, y demuestra que el conflicto del cumplimiento de la ley deviene desde el origen de la creación del hombre, ¿cierto? Como un conflicto entre el bien y el mal, porque el Satanás hace pecar, ¿cierto?, al ser humano, y desde ahí entonces el cumplimiento de la ley se nos resulta ya no natural, sino antinatural, porque nosotros no queremos obedecerla. Y ese conflicto entre el desarrollo del cumplimiento de la ley en el hombre se mantiene hasta el fin. Y de hecho, ¿cierto? Como vemos en Apocalipsis 12, 17, uno de los motivos de la ira es justamente del dragón, es a la iglesia que mantiene los mandamientos. Entonces vamos a Apocalipsis 12, porque esto ya nos grafica el resumen de lo que estoy comentando en este primer punto, que Apocalipsis 12, 17, que precisamente el dragón se enoja en contra de un remanente actual que mantiene ciertas verdades y ciertas características, y una característica fundamental va a ser el cumplimiento de la ley. Y por lo tanto, esto ya nos sitúa en que la ley es vigente hasta ahora. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció en contra de la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, una de las características del remanente al cual el dragón le declara la guerra es justamente aquel que guarda los mandamientos. Entonces, vemos cómo justamente el desarrollo que ya viene dándose desde el origen del pecado, ¿cierto? Cuando se engendra contra Satanás, se engendra en Satanás, ¿cierto?, la duda acerca de la justicia de Dios, la justicia, por lo tanto, su ley, se viene dando y se viene desarrollando en la caída del hombre y hasta el tiempo del fin. Se mantiene cuando el dragón, ¿cierto?, decide y se ira en contra también de la simiente, porque la simiente mantiene una verdad de la mujer, ¿cierto?, que es el guardar los mandamientos y tener el testimonio de Jesucristo. Por eso hacer este contexto, porque nos sitúa la importancia de entender y de poder defender cómo es que la ley es actual y cómo la ley, de hecho, es eterna, porque no nace ni para el pueblo judío específicamente, ni tampoco nace con los 10 mandamientos, sino que está con anterioridad a los 10 mandamientos. Y eso es lo que vamos a demostrar el día de hoy, ¿cierto? Entonces, aquí viene el segundo punto. ¿Es ley de Moisés o ley de Dios? Algunos dicen que los 10 mandamientos, ¿cierto?, es ley de Moisés, porque está dando para el pueblo judío, tiene un momento específico, tiene un momento histórico específico, deja de ser una ley después en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y por lo tanto le dan un periodo breve o un periodo histórico, ¿cierto?, al cumplimiento de la ley de Dios. Y nosotros vamos a ver entonces en Primera de Juan 3:4 un elemento muy importante para entender que si esto es así, o bien por el contrario, los mandamientos ya estaban dándose necesariamente y existían porque son manifestación del carácter de Dios con anterioridad a la tabla de los 10 mandamientos. Vamos a Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Este es un versículo que igual, ¿cierto?, conocemos o lo hemos estudiado más de una vez. Dice, porque cualquiera que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabemos, ¿cierto?, que la paga del pecado es la muerte. Entonces tenemos que manejar esos elementos. Sabemos que el pecado no es otra cosa que la transgresión de la ley. Y eso es importante porque para que exista pecado, entonces, por necesidad, tiene que existir la ley. No se puede pecar si no existe la ley, porque la definición que nos da Juan es que el pecado es transgredir la ley. Eso nos sitúa en una situación en donde necesariamente está la ley y luego viene la posibilidad de pecar, porque se tiene que algo transgredir, que es justamente la ley. En
en materia así de ley humana, vemos que existe un principio similar en materia de, por ejemplo, de delitos. Yo no puedo cometer un delito si es que el delito previamente no está establecido claramente en la ley. Nadie me puede juzgar por delito a un hecho que no estaba tipificado así al momento de cometerlo. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Tengo este lápiz en la mano, ¿cierto? Tomar un lápiz rojo en la mano va a ser un delito. Solamente lo va a hacer desde el momento en que se dicta la ley, no puede tener un efecto con anterioridad a la ley. Acá Juan nos da un concepto técnico, que es un concepto técnico jurídico, nos lo explica a un nivel, ¿cierto?, de la ley de Dios, porque la ley de Dios funciona también de la misma manera en relación con el pecado, porque el pecado solamente puede existir, dice, ¿cierto?, en el verso 4, cuando se transgrede la ley. Mantengamos en mente porque esta es justamente una de las claves para entender como la explicación global de justamente de que la ley de Dios, por lo tanto, necesariamente debe existir y existe así, ¿cierto? Con anterioridad a la tabla de los 10 mandamientos, de la cual la tabla, ¿cierto?, es una manifestación escrita de ese mandamiento, dada por Dios. Entonces, teniendo esto en mente, ley como necesario para que exista el pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley, nos vamos a Romanos, Romanos, denme un segundo. Romanos 5, del 12 a el 14. Romanos 5, de 12 al 14. Verso 12. Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, y eso es importante el verso 13, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Paremos ahí, porque eso es lo importante del verso 14. El verso 13 y el verso 14 son los conclusivos. Porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Esa es la afirmación. Luego, no obstante, es decir, a pesar de eso, reinó la muerte, en consecuencia, ¿cierto?, desde Adán hasta Moisés. Este verso ya, Romanos 5, ¿cierto?, del 12 al 14, conjuga los elementos anteriores que habíamos visto en primera de Juan 3.4. Porque primera de Juan 3.4 nos dice, como supuesto necesario para que exista pecado, que exista una ley que se pueda infringir. Luego, en Romanos vemos cómo es que el pecado, ¿cierto?, empieza a hacer referencia como que el pecado entró por la transgresión del hombre, pero interesante que él afirma, necesariamente otra vez ratificando los términos que habíamos estudiado en primera de Juan, que no se puede imputar pecado sin la existencia de la ley. Por eso reina la muerte desde Adán hasta Moisés. Y hace la referencia, eso es muy interesante, a Moisés, porque sabemos que justamente ahí es que está la tabla dada por Dios. Y dice que la muerte, que es la consecuencia de la transgresión de la ley, ya existía con anterioridad desde Adán hasta Moisés. Diciendo justamente en el verso 13, porque no se puede imputar pecado sin ley, por lo tanto debe, porque existió la muerte, existir ley que se transgredió con anterioridad a Moisés. Ahí tenemos todo, ¿cierto? Tenemos todas las enunciaciones necesarias para las conclusiones correctas. Primera Juan nos señala entonces los elementos. Necesidad de ley para que exista pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y luego Romano nos aclara que como existió pecado desde Adán hasta Moisés, es decir, antes que se den los mandamientos, necesariamente hubo una ley que se transgredió, porque la transgresión de la ley es la muerte, que es la consecuencia justamente del pecado. Entonces, allá tenemos la explicación general
de cómo es que, ya demostramos, ¿cierto?, cómo es que la ley de Dios viene siendo eterna, inmutable para el hombre, con anterioridad de la escrituración dada por Dios de la tabla de los 10 mandamientos. Entonces tenemos que la ley eterna lo vemos desde el inicio, porque tuvo que existir para que se pudiese transgredir, porque se transgredió y la consecuencia fue la muerte, ¿cierto? Desde Adán, antes de los mandamientos, ¿cierto? Hasta Moisés, porque se transgredió la ley que ya existía. Es muy crucial y me gusta mucho porque es tan aclaratorio el hecho de que haga la referencia desde Adán hasta Moisés, pues eso ya lo aclara absolutamente todo, porque ya no existe duda de que la ley estaba rigiendo con anterioridad a la tabla de los 10 mandamientos. Y vemos, como estudiamos también en Apocalipsis, ¿cierto?, que el remanente que se mantiene con la verdad fiel hasta el fin es aquel que guarda los 10 mandamientos. Entonces vemos durante el proceso de la humanidad completa desarrollado la existencia de la ley de Dios, ¿cierto? En relación con el hombre, porque viene existiendo, ¿cierto? Porque emana de la naturaleza de Dios. Pero en relación del hombre, entonces no podemos hacer una diferencia entre antes y después de los 10 mandamientos o de un mandamiento, de los 10 mandamientos solamente dado para los judíos, porque los mandamientos, ¿cierto?, como señala Romanos, deben existir necesariamente la ley con anterioridad a Moisés, y puesto que ha existido el pecado y la muerte desde Adán hasta entonces. Con eso ya pudiésemos de hecho, cerrar el debate, porque que se puede ser en contra de la vigencia eterna de la ley de Dios, porque ya más claridad no se puede echar sobre el punto. Pero vayamos a ver ejemplos específicos, si queremos ver de ciertos mandamientos de la ley que se cumplieron con ese carácter antes de la existencia de las dos tablas de la ley. Vamos a hacer referencia solamente a 3 mandamientos. Existen ejemplos para todos, pero 3 vamos a centrarnos ahora para no alargar tampoco el tema. No tendrás dioses ajenos delante de mí, el segundo mandamiento. Vamos a Génesis 35:2, y entonces una vez que ya hemos desarrollado la justificación completa, absoluta, de la vigencia de la ley de Dios, ahora vamos a ver cómo es que justamente esa ley de Dios, antes de los mandamientos, se cumplió. Vamos a Génesis 35:2 al 3. Acá vemos cómo Jacob, antes de, ¿cierto?, de Éxodo 20, antes de que ocurriese ese hecho en el Sinaí, ya estaba haciendo referencia, mira lo siguiente, respecto de los dioses ajenos. Dice Génesis 35, 2 al 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha sido conmigo en el camino que he andado. ¿Por qué él dice que hay que sacar dioses ajenos delante de uno, como lo señala justamente el segundo mandamiento, si es que no existían, si es que no hubiese existido justamente la ley de Dios antes de los 10 mandamientos, antes del otorgamiento de las dos tablas? Es precisamente porque la ley de Dios venía siendo, ¿cierto?, mantenida por quién era el remanente en aquel tiempo, ¿cierto?, quién eran los que seguían la voluntad de Dios y conocían justamente la voluntad del Padre, la ley inmutable de Dios. Y ellos ya sabían, antes de que se entregaran las dos tablas escritas, que no podían tener dioses ajenos delante, ¿cierto?, de Dios. Ese es un ejemplo, por lo tanto, dado ya en Génesis 35:2, antes del otorgamiento de las dos tablas, de cómo es que se cumplía el segundo mandamiento. Vamos al cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento, ¿cierto? Guardará el día de reposo para santificarlo. Vamos a Éxodo 16, 28. Éxodo 16, 28.
¿En qué situación estamos acá? Estamos en el desierto, ¿cierto? Y el Señor envía maná para que el pueblo pudiese comer. Y en la noche, ¿cierto? El pueblo dormía, se levantaba y veía, ¿cierto? En el desierto el maná. ¿Qué pasó? Para contextualizar, para entender, ¿cierto? La lectura. El pueblo, el primer sábado, eh, em, sí, ¿cierto? El pueblo no guardó el sábado y que Dios le había dado, ¿cierto? Y es reprendido respecto de guardar justamente el maná. Entonces dice el verso 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿A qué mandamiento se pudiese estar refiriendo, ¿cierto? ¿A qué ley? Si es que decimos que no hay ley ni mandamientos vigentes con anterioridad de la tabla, de las dos tablas, a ninguna. Pero justamente el Señor mismo hace referencia a sus mandamientos, a sus leyes, porque eso existían ya con anterioridad. Y dice, mirad que os dio el sábado, el día de reposo, y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga a su lugar el séptimo día. Porque el Señor dice, es cierto, el verso 29, mira que les dio el sábado. Y como yo quiero que lo guarden porque es mi ley y es mi mandamiento, y esto está antes justamente del otorgamiento de la tabla, yo quiero que lo reposen. Y para eso yo el sexto día voy a dar maná para que ustedes los puedan guardar y tengan así el sábado, y el sábado no se ocupen en este asunto. Y lo puedan guardar, ¿cierto? Esténse en su estancia y guarden el séptimo día de reposo. Porque, ¿cierto? Yo se los he dado. Entonces, bien importante y decidorio el verso 28, porque guarden mis mandamientos y mi ley, ¿hasta cuándo no la guardan? Y cierto, y si no la guardan necesariamente como vimos en Juan, porque la transgredían, era porque existía la ley con anterioridad. Vamos al sexto mandamiento, no cometerá adulterio. Vamos a Génesis 20, vamos a ver entonces un ejemplo de cómo este mandamiento ya existía y se guardaba con anterioridad también entonces al otorgamiento de las tablas. En Génesis 20, capítulo 20, verso 6. Y dice, y le dijo Dios en sueño, perfecto, voy a hacer referencia así al contexto. Abraham, ¿cierto? Se encuentra se presenta entonces ante el rey Abimelech, y el rey, ¿cierto? Le pregunta por su esposa, pero él señala que no es su esposa. Entonces, el rey toma como esposa a la esposa de Abraham, pero pasa un hecho interesante en el verso 6. Y dice, y le dijo Dios en sueño al rey, yo también sé que en el verso 5, si vamos a leer desde el verso 6. Yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, de tomar a la esposa de Abraham, y yo también te detuve de pecar en contra de mí, porque se le representó en sueño, ¿cierto? Si leemos el capítulo 20 completo, se le representa en sueño al rey para que no esté con la mujer justamente de Abraham, o si no sería castigado. Y entonces por eso Dios le dice entonces que él le está mostrando en sueños justamente esa situación para que no peque en contra de él. Por eso no permite que la toque. Es decir, que esté con la mujer de Abraham. Y se le dice que lo hace para que no peque en contra de él, es porque justamente iba a transgredir la ley de Dios. Entonces, para que no peque en contra de mí, yo vengo y te doy este sueño para que puedas justamente no pecar. Puesto que está mi ley que dice que no cometerá adulterio, no puede ser acerto la mujer de otro. En yo te lo señalo así en sueño. Y eso todo antes del otorgamiento de la tabla que contenía ya los 10 mandamientos. La importancia de la ley de Dios entonces queda de manifiesto para el hombre, porque ha sido eterna, inmutable, desde, ¿cierto?, para los hombres,
así debiendo cumplirla desde la creación del mundo. Se ha dicho, ¿cierto?, que el cumplimiento de la ley es el manual que Dios nos dio de manera precisa para que nosotros podamos ser felices. Y es muy interesante lo que ocurre cuando el Señor toma a Abraham, ¿cierto?, como elegido y justamente le hace la promesa. Da una característica, y eso lo podemos ver en Génesis 26:5, y eso en relación con el cumplimiento de su ley. Porque en Génesis 26:5 dice que dentro de las características que tenía Abraham, y que lo tomó justamente para que fuese el hijo de su promesa, dice que Abraham guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces es interesante cómo es que el Señor otra vez ratifica que justamente Abraham, que fue hombre escogido por el Señor, fue escogido porque él guardaba la ley de Dios. Y si vamos a Génesis, a Éxodo 20, para ir terminando, me gusta mucho lo que señala Éxodo 20 en el verso 6. Dice Éxodo 20, verso 6, respecto de guardar los mandamientos. Dice, yo hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vemos que ahora a nivel personal se genera una invitación. Si lo vemos como Abraham, ¿cierto? Abraham fue escogido, fue seleccionado por Dios, fue favorecido por Dios porque estaba en sus caminos. ¿Cierto? Él permitía que pudiese ser favorecido por esto, que buscaba el favor del Señor, la bendición de Dios, caminando sus caminos, ¿cierto? Cumpliendo su ley. Y el Señor lo recuerda así y le ensalza justamente esa característica. Mira, tú fuiste elegido, ¿cierto? Por esto, cumpliste mis mandamientos. Y dice el Éxodo 20, ¿cierto? El verso 6, otra vez nos hace esa invitación personal, porque dice, yo hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor, ¿cierto? Es un ser de amor, es un Dios de amor, y Él siempre hace esa invitación, ¿cierto? Al final, en todo lo que estudiamos de la Biblia, es justamente que busquemos amor, que tengamos una relación con Él personal, y también acá lo podemos ver en el cumplimiento de la ley, en buscar justamente la vigencia de la ley, entender que es eterna, vemos que el llamado en ese cumplimiento eterno de su ley es el llamado de que nosotros nos acerquemos a ella, caminemos sus caminos, porque en esos caminos vamos a ser felices, y Él se contenta, ¿cierto?, que estemos caminando sus caminos, que tengamos esa relación, por lo tanto, con Él. Y guardemos nuestro corazón para reflexionar justamente lo que señala Éxodo 26, que a mí me gusta mucho porque es una muy linda promesa. Yo hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, espero que esta pequeña predicación le haya podido servir para poder tener argumentos, para conocer la Biblia y en función de eso poder justamente esgrimir o tener defensa justamente para justificar, como lo hace la Biblia, el amor eterno de Dios y la perfección y lo inmutable de su carácter, y también para que tengamos y recibamos la invitación personal que hace el Señor a recibir su misericordia, porque Él tiene para nosotros solamente amor, ¿cierto? Como dice en Éxodo 26. Hace amor, ¿cierto? Y da misericordia a los millares que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces esa es la invitación que les quiero dejar el día de hoy. Confiar en la inmutable de su carácter, expresado en su ley, y que eso nos va a caracterizar, ¿cierto? Y nos va a dar la garantía de alcanzar la redención. Entonces, inclinemos el rostro para poder orar. Señor Padre nuestro, gracias porque tú te revelas un Dios de paz, un Dios eterno, entonces en el cual podemos confiar, puesto que su carácter se ha revelado así desde el inicio de la creación del mundo para con el hombre. Entonces, Señor, te pido que puedas bendecir nuestros corazones, ayudarnos, Señor, a guardar tus mandamientos, a caminar tus caminos, para que tu misericordia se pueda expresar en nuestra vida y así podamos conocer tu amor.
Te pido, Señor, que lo que hemos estudiado pueda servir para también nutrir nuestro conocimiento acerca de la Biblia, Señor, y que pueda ser de utilidad. Todo lo pido, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que estén muy bien, que tengan un lindo resto de semana que va quedando. Chao. Gracias, Yamil, por el tema, por habernos hecho reflexionar en esta noche. Ahora nos despedimos, dejándoles la invitación para el próximo miércoles a las 19:30. Les deseo que tengan un buen resto de semana también, muy bendecido. Los dejo con el canto final y nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien.